Fariseo. Esa es la palabra. La ha dicho Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, delante de miles de personas, refiriéndose a Pedro Sánchez, y no se ha quedado ahí. Ha dicho que Sánchez maneja la gran cloaca de la política española. La gran cloaca. Pedro Sánchez, en silencio mientras su entorno se desmorona pieza a pieza. Begoña Gómez, citada ante el juez con riesgo de comparecencia forzada. El hermano del presidente, con un juicio ya visto para sentencia. Zapatero imputado, esperando su turno ante la Audiencia Nacional. Y aún así, desde el gobierno, la respuesta sigue siendo la misma. Que aquí no pasa nada, que todo es una conspiración judicial, que los jueces tienen prisa, que la policía miente. Mientras tanto, las joyas de Zapatero, las que él mismo dijo que valían 50.000 euros, han resultado valer 1.300.000. 26 veces más. Si te indigna que los políticos que ostentan el poder puedan influir en cómo se juzgan sus acciones, suscríbete, porque a nosotros también nos indigna y pensamos contar toda la verdad. Corruptos, mentirosos, fariseos. ¿Cómo ha llegado un gobierno a esto? ¿Cómo se llega al punto de que el líder de la oposición pueda subirse a un escenario, delante de miles de personas, y leer en voz alta lo que él mismo llama el epitafio político de un presidente en ejercicio? Vamos a verlo. Vamos a verlo todo porque cada pieza de esta historia encaja con la anterior. Y cuando terminemos vas a entender por qué esta semana puede ser la más crítica del gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa. Empecemos por el escenario. Una romería tradicional en Galicia. Miles de personas. Un ambiente de fiesta popular. Y en medio de esa fiesta, Feijóo decide convertir el discurso en un ajuste de cuentas político de los que no se olvidan fácilmente. Dice que Sánchez y su gobierno son capaces de cualquier cosa. Y pone un ejemplo concreto. Una cacería. Una cacería contra la policía, contra la Guardia Civil, contra los jueces, contra los fiscales. Gente que, según Feijóo, simplemente está haciendo su trabajo. Piensa en lo que significa esa palabra en boca del líder de la oposición. Cacería. No es un desacuerdo político. No es una crítica a una ley o a un presupuesto. Es la acusación de que el gobierno de España está utilizando su poder para perseguir, para acosar, para intimidar a las instituciones que tienen la obligación de investigar la corrupción. A las mismas instituciones que en este momento tienen sobre la mesa los casos de Zapatero, de Begoña Gómez, del hermano del presidente, de Ábalos de Coldo. ¿Casualidad que todas estas investigaciones avancen al mismo tiempo? ¿O es exactamente lo contrario de lo que dice el gobierno? ¿Es la justicia haciendo su trabajo? ¿Con retraso? ¿Después de años de mirar para otro lado? La frase que ha hecho saltar todas las alarmas es esta: fariseo. Un fariseo, en el lenguaje común, es alguien que aparenta una virtud que no tiene. Alguien que predica una cosa y hace otra. Alguien que se presenta ante los demás como ejemplo de honestidad, mientras por dentro construye exactamente lo contrario. Feijóo no ha usado esa palabra al azar. La ha elegido para definir a Sánchez en el momento más delicado de su mandato. Y la ha acompañado con otra imagen todavía más dura: la gran cloaca. Sánchez, según Feijóo, no es solo alguien que mira para otro lado, mientras su entorno se llena de escándalos. Es quien maneja esa cloaca, quien la dirige, quien decide qué sale a la luz y qué se queda oculto. ¿Tiene pruebas Feijóo de que Sánchez maneja directamente esa cloaca? Lo que sí tiene son los nombres, y los nombres, en este caso, hablan solos. Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez, David Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Díez. Cada uno de estos nombres representa un caso judicial abierto, una investigación en marcha, una declaración pendiente. Y todos ellos, sin excepción, están conectados de una forma u otra con Pedro Sánchez, como ministros suyos, como expresidentes de su mismo partido, como su propia esposa, como su propio hermano. ¿Cuántos gobiernos en democracia han tenido este nivel de exposición judicial entre las personas más cercanas al presidente? La pregunta queda ahí abierta, porque la respuesta es incómoda para cualquiera que intente defender que esto es normal. Vamos ahora con las joyas de Zapatero, porque este detalle, que puede parecer menor, en realidad dice mucho sobre cómo funciona la defensa que el entorno de Sánchez está montando. Cuando estalló el escándalo y se conoció que la policía había encontrado joyas en posesión del expresidente, desde su entorno se intentó rebajar la importancia del hallazgo. Se dijo que esas joyas valían alrededor de 50.000 euros. Una cifra alta, pero manejable. Algo que se podía explicar como ahorros de toda una vida, como regalos familiares, como patrimonio normal de alguien que ha ocupado los cargos más altos del Estado. Pero entonces llegó la tasación real, y el número cambió radicalmente. 1.300.000 euros. 26 veces más que la cifra inicial.
Feijóo lo ha resumido con ironía. Si las joyas de Zapatero suben así, eso sí que es inflación. Y tiene razón en algo más profundo que la broma. Cuando una cifra que se presenta como definitiva resulta ser 26 veces inferior a la realidad, lo que se pone en duda no es solo el valor de unas joyas, es la credibilidad de todo lo que ese entorno ha dicho hasta ahora. ¿Qué más se ha minimizado de la misma manera? ¿Qué otras cifras, qué otros detalles, qué otras explicaciones que ahora parecen razonables resultarán ser, cuando se investiguen a fondo, igual de alejadas de la realidad? Suscríbete ahora a este canal, porque lo que estás escuchando es la otra cara de la moneda que los medios afines al gobierno no van a contarte con esta claridad. Aquí no maquillamos las palabras. Si Feijóo dice fariseo, lo decimos. Si dice cloaca, lo decimos. Y si las cifras dicen que algo vale 26 veces más de lo que el entorno de Sánchez aseguró, también lo decimos. Dale al botón, activa la campana, porque en los próximos días esta historia va a tener varios capítulos más. Mientras todo esto ocurre, el gobierno ha decidido jugar otra carta, la carta de la conspiración judicial. En las últimas horas, varios dirigentes socialistas han salido a decir casi al unísono que existe una especie de calendario judicial acelerado, diseñado para que el gobierno caiga antes del verano. La portavoz del PSOE ha hablado de prisas. El ministro de Transportes ha pedido no caer en la trampa de los golpistas. Otro ministro ha llegado a decir que hay jueces que prevarican y que si no son ellos, es alguien de su entorno. Para un momento y piensa en lo que significa esto. Un gobierno en ejercicio, a través de varios de sus miembros, está cuestionando públicamente la independencia del Poder Judicial. No está diciendo que una sentencia concreta le parezca injusta, algo que cualquier parte en un proceso puede sentir. Está diciendo que el sistema judicial en su conjunto está siendo utilizado como arma política contra ellos. ¿Es eso cierto? ¿O es la reacción lógica de cualquier gobierno? Cuando, por primera vez en mucho tiempo, varias investigaciones avanzan al mismo tiempo y ninguna de ellas se puede frenar con un comunicado de prensa. La diferencia entre estas dos lecturas no es pequeña. Si el gobierno tiene razón, estamos ante un golpe institucional silencioso contra el Ejecutivo legítimo de España. Si no la tiene, estamos ante un gobierno que, acorralado por la evidencia, ha decidido atacar a quienes investigan en lugar de dar explicaciones. Y aquí entra Feijóo otra vez, con su respuesta directa. La cacería no la organiza la justicia contra el gobierno, la organiza el gobierno contra la justicia. Vamos a poner esto en perspectiva temporal, porque el calendario de los próximos días es como una bomba de relojería. Mañana, Begoña Gómez tiene que comparecer ante el juez. La esposa del presidente del gobierno, citada personalmente, con la advertencia explícita de que si no se presenta puede ser conducida por la fuerza pública. Repite esa frase mentalmente: conducida por la fuerza pública. La mujer del presidente de España. Esta misma semana, además, el juicio contra el hermano del presidente, David Sánchez, ha quedado visto para sentencia en la audiencia de Badajoz. Durante ese juicio, una testigo declaró que sabía, antes incluso de presentarse a una entrevista de trabajo, que el puesto ya estaba adjudicado para el hermano de Pedro Sánchez. Lo supo por un mensaje de WhatsApp. Tuvo que pedir una foto para identificar de quién le estaban hablando. Y unos días después, el 17 y 18 de junio, le toca a Zapatero. El expresidente, imputado por blanqueo de capitales, tráfico de influencias e integración en organización criminal en el caso Plus Ultra, declarará ante el juez de la Audiencia Nacional. Begoña Gómez, David Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero. 3 personas del entorno más directo del presidente, citadas judicialmente en el espacio de pocos días. ¿Sigue pareciendo casualidad? Volvamos a la figura de Zapatero un momento, porque su papel en todo esto es central y conecta directamente con lo que estamos viendo ahora con la defensa del gobierno. Zapatero fue presidente de España durante 8 años. Hoy está imputado por una trama que involucra al régimen de Maduro. Comisiones millonarias y ahora también unas joyas cuyo valor real es 26 veces superior al que inicialmente se reconoció. Y aún así, Pedro Sánchez ha mantenido su respaldo público hacia él. ¿Por qué un presidente en ejercicio sigue respaldando públicamente a alguien imputado por blanqueo de capitales y tráfico de influencias? Las explicaciones que se han dado hasta ahora son vagas. Se habla de lealtad personal, de historia compartida dentro del partido, de respeto a la presunción de inocencia. Pero hay otra lectura, más incómoda, que circula entre analistas. Que Zapatero conoce demasiados detalles sobre cómo funciona el aparato del PSOE, y que romper con él tendría un coste mayor que mantenerlo cerca. Si esa lectura es correcta, entonces el respaldo a Zapatero no es generosidad, es contención de daños. Hay un patrón que se repite en cada uno de estos casos, y merece la pena que lo identifiques.
porque te va a ayudar a entender cómo funciona esta defensa. Primero, se minimiza. Las joyas valen 50.000 euros. El contrato de Aviv no tiene nada que ver con nada. El mensaje de WhatsApp es solo el comentario de una persona despistada. Segundo, cuando la minimización ya no es sostenible. Se ataca al mensajero. La UDEF hace especulaciones ridículas. Los medios que publican la información son pseudomedios al servicio de la derecha. Los jueces tienen prisa por motivos políticos. Tercero, se generaliza el ataque. No es solo este caso concreto el que está mal investigado. Es todo el sistema judicial el que está politizado. No es solo esta noticia la que es falsa. Es toda la prensa crítica la que miente. Y cuarto, cuando ya no queda nada que defender, llega el silencio. Pedro Sánchez, mientras todo esto ocurre, mientras Feijóo lo llama fariseo en un escenario ante miles de personas, no ha respondido. No ha desmentido la palabra. No ha salido a defenderse del calificativo. ¿Qué significa ese silencio? ¿Es la dignidad de no entrar en un cruce de insultos o es la imposibilidad de responder sin reconocer de alguna manera que la acusación tiene fundamento? Hay algo más en el discurso de Feijóo que merece atención, y es la promesa final. Ha dicho textualmente que no va a quedar ni un Koldo, ni un Aleire, ni un Ábalos, ni un Tezanos, ni un Sánchez. Que los van a retirar a todos con los votos de los españoles. Esta frase es una declaración de intenciones electorales, sí. Pero también es un resumen perfecto de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Koldo García, el asesor de Ábalos detenido por la trama de comisiones de mascarillas. Leire Díez, la persona que aparece en informes sobre una presunta trama de influencia judicial vinculada al PSOE. José Luis Ábalos, el exministro hoy procesado. Tezanos, el presidente del CIS, acusado durante años de manipular encuestas a favor del gobierno. Y Sánchez, el propio presidente. 5 nombres, 5 historias distintas. Un solo hilo que las conecta. El PSOE de Pedro Sánchez. ¿Es exagerado decir que esto representa un patrón sistémico? Cada uno de estos casos, por separado, podría explicarse como un caso aislado. Un error individual, una mala decisión de una persona concreta. Pero cuando se acumulan 5, 6, 7 casos distintos, todos relacionados con el mismo entorno, todos con el mismo denominador común. La palabra casualidad empieza a sonar cada vez más vacía. Quiero que pienses en algo. Imagina que eres uno de esos votantes que en 2018, en 2019, en 2023 decidiste confiar en Pedro Sánchez, que creíste en su discurso sobre la regeneración democrática, sobre la lucha contra la corrupción, sobre la importancia de las instituciones. ¿Cómo te sientes hoy viendo que su propio hermano ha sido juzgado por un presunto enchufe, que su esposa puede ser conducida por la fuerza pública si no se presenta ante un juez, que el expresidente de su partido tiene joyas que valen 26 veces más de lo que se dijo, y que su propio gobierno acusa a la policía y a los jueces de mentir cuando investigan todo esto? No hace falta que respondas en voz alta, pero esa pregunta multiplicada por millones de votantes es exactamente lo que está en juego en las próximas semanas. Hay otro elemento que conviene no perder de vista, y es el papel que juega el tiempo en todo esto. La política tiene una memoria muy corta. Lo sabe cualquiera que lleve años siguiendo la actualidad. Un escándalo aparece, ocupa titulares durante unos días, genera indignación, y después, poco a poco, se diluye entre la siguiente noticia, el siguiente partido de fútbol, la siguiente serie de moda. El problema, para el gobierno, es que esta vez no hay un solo escándalo que diluir. Hay varios, simultáneos, y cada uno con su propio calendario judicial que avanza de forma independiente. No se puede apagar un incendio mientras se encienden otros 4 al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que está pasando. Begoña Gómez, mañana, el juicio del hermano ya visto para sentencia. Zapatero dentro de 11 días. Y de fondo, la trama Koldo con Ábalos ya procesado, con Santos Cerdán bajo investigación, con la sombra de Leire Díez y una presunta red de influencia sobre jueces y fiscales que, si se confirma, sería de una gravedad institucional difícil de exagerar. ¿Puede un gobierno sobrevivir políticamente a esto? La respuesta no es sencilla. Porque España ha demostrado en los últimos años una capacidad sorprendente para normalizar lo que en cualquier otro país europeo habría provocado dimisiones inmediatas. Pero hay un límite. Y la pregunta que muchos analistas se hacen ahora es si ese límite está más cerca de lo que el propio gobierno quiere admitir. Y aquí está la otra cara de la moneda, la que el gobierno no quiere que mires. Mientras Sánchez calla, mientras su entorno ataca a jueces y policías, mientras Feijóo lo llama fariseo desde un escenario, hay miles de páginas de informes policiales. Hay autos judiciales, hay testigos bajo juramento, hay tasaciones oficiales de patrimonio. Todo eso existe. Todo eso, tarde o temprano, tiene que ser respondido. No con un vídeo de 10 minutos en redes sociales,
No con la acusación de que todo es una conspiración. Con explicaciones concretas, con pruebas. Ante un juez, bajo las reglas del Estado de Derecho que ese mismo gobierno dice defender. ¿Va a dar esas explicaciones? Lo vamos a saber muy pronto. Mañana mismo empieza la cuenta atrás, con la comparecencia de Begoña Gómez, y 11 días después con Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional. Quiero cerrar con una reflexión que va más allá de esta semana concreta. Llevamos años escuchando desde distintos gobiernos y distintos colores políticos la palabra regeneración. Regeneración democrática, regeneración institucional, lucha contra la corrupción. Y sin embargo, aquí estamos, con el líder de la oposición llamando fariseo al presidente del gobierno en un acto público, con el propio gobierno acusando a la policía de mentir, con joyas que multiplican por 26 su valor declarado, con un hermano del presidente juzgado, con una esposa que puede ser conducida por la fuerza pública. Si esto no es el momento de exigir respuestas, ¿cuándo lo será? La pregunta que queda en el aire, la que ningún dirigente del PSOE ha respondido hasta ahora, es muy sencilla. Si todo esto es mentira, si todo esto es una conspiración orquestada por jueces y policías corruptos, ¿por qué nadie ha presentado todavía una sola prueba de esa conspiración? Y si no es mentira, ¿cuánto tiempo más va a poder Pedro Sánchez seguir en silencio mientras lo llaman fariseo y mientras su entorno se llena de imputados? Si este vídeo te ha parecido importante, compártelo. No para que estés de acuerdo con cada palabra que ha dicho Feijóo, sino para que la gente sepa lo que está pasando esta semana en España. Con nombres, con fechas, con cifras concretas. Esto no es ruido de fondo. Esto es la semana que puede definir el resto del mandato de Pedro Sánchez. Mañana, Begoña Gómez. Dentro de 11 días, Zapatero. Y nosotros vamos a estar aquí contándolo todo. Paso a paso, dale a like, suscríbete y activa la campana. Porque esto todavía no ha terminado.